Hola a todos, espero que estén teniendo un hermoso día. Hoy seguiremos a James y Dieppe en una tranquila mañana de campo donde años de silencio, promesas rotas y dolor oculto finalmente estallan junto a un pequeño arroyo detrás de su casa de bambú. Verás a Dieppe confrontar al hombre que se alejó de ella, el beso largamente esperado que ha estado guardando en su corazón, y la peligrosa verdad que James finalmente revela sobre su padre y su tiempo en Camboya. Si encuentras esta historia interesante, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos videos. Su mano ya estaba en su cintura cuando Dieppe finalmente se dio cuenta de que había dejado de respirar. La otra mano de James acunó la parte posterior de su cabeza. Dedos temblorosos en su cabello como si temiera que si aflojaba su agarre por un segundo, ella desaparecería de nuevo. Entonces, sin pedir permiso, sin darle tiempo para construir un nuevo muro, bajó la cabeza y presionó sus labios contra los de ella. El mundo por un latido se quedó en silencio. Sin arroyo, sin viento, sin gallo distante, solo el calor de su boca, el temblor en sus manos y la forma desesperada y dolorida en que la besó como si esto fuera lo único. Había estado hambriento desde que se alejó. Este era el beso que ella había imaginado en tantas noches de insomnio, y sin embargo, una hora antes ni siquiera podía atreverse a tomar su mano esa misma mañana. El campo se había despertado mucho antes de que ninguno de los dos estuviera listo. La niebla se aferraba a las hojas de bambú alrededor de la pequeña casa profunda, que colgaba baja sobre el estrecho camino de tierra. El aire era fresco y cortante en sus pulmones. En algún lugar detrás de ellos, el pueblo ya estaba vivo con un leve zumbido de motos tempranas y platos tintineantes, pero en el camino que conducía al pequeño arroyo estaba casi demasiado silencioso. James y Dieppe caminaban uno al lado del otro sin tocar las hojas secas agrietadas bajo sus sandalias. El agua que tenían delante murmuraba suavemente una promesa de movimiento que ninguno de los dos parecía capaz de encontrar en sus propios corazones. Dieppe mantuvo su mirada fija en el suelo. James no dejaba de mirarla de reojo, comenzando una frase en su cabeza una y otra vez, sin dejar que escapara de su garganta. El recuerdo de la noche anterior flotaba entre ellos. James, de pie fuera de la cerca de bambú, después de desaparecer de su vida. Su sombra en la puerta. Su corazón saltaba de alivio antes de retorcerse bruscamente en ira. Ahora, en el brillo de la mañana, nada de eso. Se había resuelto cuando los árboles finalmente se abrieron. El arroyo apareció agua clara deslizándose sobre piedras lisas, atrapando pedazos de luz solar. Flores silvestres blancas y moradas se inclinaban hacia la orilla del agua cargadas de rocío. Dieppe se adelantó y se detuvo en una roca plana, cruzó los brazos flojamente sobre el pecho, mirando la corriente como si pudiera dejar caer todas sus preguntas en ella, y verlas alejarse. La voz de James era áspera cuando finalmente habló sobre ayer. Sobre todo ella, no se giró por una vez. Dijo en voz baja, «Déjame hablar primero». Eso dolió más que si hubiera gritado. Él cerró la boca y asintió, aunque ella no podía ver. «¿Sabes qué? ¿Duele más?», preguntó, ojos fijos en la superficie brillante del agua. «No es solo que hayas desaparecido, es como elegiste volver». Sus dedos se apretaron contra sus brazos. «Te había sido ninguna llamada, ningún mensaje, solo silencio», dijo con firmeza. «Entonces escuché que estás en Camboya. No sé si estás vivo, si estás en problemas, si tu padre te ha hecho algo. Nada, solo rumores y conjeturas». Tragó saliva parpadeando para alejar el escozor en sus ojos, y luego ella continuó. «Un día me entero de que estás de nuevo en Vietnam, de nuevo en el mismo país que yo, caminando bajo el mismo cielo. Y no lo escucho de ti. Lo escuché de otra persona». James sintió eso como un puñetazo en el estómago. Tenía razones, empezó débilmente.
Ella se giró, entonces lentamente, y el dolor en sus ojos lo calló más efectivamente que cualquier grito. Ese es el problema, dijo. Siempre tienes razones, James, razones para desaparecer, razones para no llamar, razones para mantenerme fuera de las peores partes de tu vida. Su voz no era fuerte, pero cada palabra aterrizaba con nítida precisión. ¿Sabes cómo eran mis días mientras eras razonable?, preguntó. Se acercó lo suficiente para que él viera. El leve enrojecimiento alrededor de sus ojos, las sombras de las noches pasadas despierto. Cada mañana me despertaba preguntándome si seguías vivo, dijo. Si tu padre te había lastimado, si estabas atrapado en algún lugar, si necesitabas ayuda y ni siquiera lo sabía, porque la única persona que podría haberme dicho algo, eligió no decirme nada. No quería que te arrastraran a esto, dijo con voz ronca. No quería que tuvieras miedo. Una risa frágil y sin humor escapó de ella. Ya estaba asustado, respondió. Todos los días. El silencio después de eso era más pesado que la niebla. Nos prometimos profundo, continuó su voz, ahora temblando en los bordes. Dijimos que si nos quedábamos juntos, lo compartiríamos todo, tú y yo contra lo que viniera. No más secretos, no más desapariciones, no más lo manejaré sola. Ella respiró temblorosamente. Volviste a Vietnam. James, aquí tan cerca que podrías haber caminado por este camino cualquier día y haber llamado a mi puerta, y aún así elegiste el silencio. ¿Sabes lo pequeño que me hace sentir? Eso. Abrió la boca y luego la cerró de nuevo. No había nada que pudiera decir, que no sonara como otra excusa. Tomas tus decisiones, sola. Ella susurró. Sufres sola. Dejaste que tu padre te lastimara y crees que dejarme afuera me proteges, pero todo lo que hace es recordarme que siempre estoy afuera de la puerta, siempre la última en saber, siempre la debilidad que te avergüenza admitir. Algo dentro de él se quebró. Sí, no es eso, no es así ella. Interrumpió suavemente. Sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas. Y entonces ese fue el momento en que dejó de pensar en dos pasos rápidos. Cruzó el espacio entre ellos. Su respiración se detuvo cuando su mano encontró su cintura, su otra palma ahuecando la parte posterior de su cabeza, dedos deslizándose en su cabello como si hubieran estado esperando este momento, tanto tiempo como su corazón tenía. James, ¿qué eres? No la dejó terminar. Sus labios se estrellaron contra los de ella. Por un instante, ella se congeló. Sus manos flotaron inútilmente entre ellos. Entonces la verdad la golpeó como una ola que había deseado durante tanto tiempo. Desde la primera noche, él desapareció del primer rumor, desde el primer segundo que lo vio de nuevo, en su cerca. Sus dedos se clavaron en su camisa. Ella cerró los ojos y le devolvió el beso. Para cuando se separaron, sus respiraciones eran desiguales frentes descansando juntas. Sus puños todavía estaban agarrando su camisa. Te odio, susurró voz temblorosa. Desapareces, rompes promesas, me haces preocupar hasta que no puedo respirar y luego vuelves y me besas así. James soltó una risa rota. Sé que murmuró. No te merezco. Sus manos acariciaron su rostro, pulgares rozando sus mejillas. Pero ya no me escondo, dijo en voz baja. Preguntaste, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué me fui? ¿Por qué fui a Camboya? ¿Qué hizo mi padre? Respiró hondo, ojos fijos en los de ella, profundo. James, dijo su voz firme por primera vez, todo empezó con la mentira de mi padre. Todo empezó con la de mi padre. Mentira, James, repitió en voz baja. Se habían movido para sentarse en una roca lisa junto al arroyo. Sus hombros se rozaron, no exactamente un abrazo completo, pero ya no esa fría distancia de antes. Me dijo que era solo un corto viaje de negocios. James, dijo, una oportunidad para arreglar algunos contratos, probarme a mí mismo, limpiar mi propio desastre. Lo hizo sonar como si finalmente confiara en mí. Una sonrisa sin humor,
cruzó su rostro. Pero en el momento que aterricé en Camboya, nada se sentía bien. El conductor no era de nuestra empresa. La oficina era básicamente un cascarón vacío, sin reuniones reales, sin papeleo real, solo gente empujando documentos frente a mí y diciéndome que firmara. Las cejas de Diap se fruncieron. ¿Firmar qué tratos que ya estaban sucios? Él respondió en mi nombre, no en el suyo. Cada vez que dudé me recordaron quién me envió allí. Tu padre confía en ti. Tu padre sabe que harás lo correcto. Negó con la cabeza. No me envió a arreglar nada. Me envió como escudo. Si las cosas iban mal, la culpa recaería sobre mí. Diap lo miró con el pecho apretado. ¿Por qué no me llamaste ni una vez? James tragó saliva porque él también te usó. Dijo en voz baja, dijo que si no cooperaba, hablaría contigo. Involucrarte, convertirte en influencia. Así que cada vez que abría tu contacto, escuchaba su voz en lugar de la tuya. Sus dedos se curvaron en su regazo. Así que pensaste que dejarme afuera me mantendría a salvo, dijo ella. Pensé que si lo soportaba y regresaba, podría arreglarlo sola, admitió. Pero cuanto más me quedaba, más avergonzada me sentía de haber caído en su trampa. Otra vez, no quería que vieras lo débil que era. En realidad, Diap apartó la mirada, ojos brillantes. No eres la única que usó el corazón de James. Dio un vuelco. ¿Qué quieres decir con gorda? Vino a verme, dijo ella en voz baja. Vino con las palabras de tu padre en la boca. Me dijo que habías elegido tu futuro con él. No conmigo, que si realmente te amaba debería desaparecer y dejar de ser una carga. James palideció. Eso es mentira, cada palabra ahora lo sé. Ella respondió. Pero en ese entonces te habías ido. Él era la única voz que tenía. Así que fingí estar de acuerdo. Seguí el juego para que dejaran de presionar, dejar de mirar. Esperé y recé para que encontraras la manera de volver. James exhaló temblorosamente mirándola como si la viera por primera vez en todo este tiempo. Susurró. Ambos. Estábamos tratando de protegernos fingiendo que no nos necesitábamos un poco cansado. Una sonrisa tocó sus labios y todo lo que hicimos fue rompernos el corazón. Él se levantó lentamente, se alejó y recogió una pequeña flor silvestre blanca que crecía entre las rocas. Cuando regresó, se paró frente a sus manos con suavidad mientras la ponía sobre su oreja. Ya no estás afuera de la puerta. En lo profundo dijo, no en mi vida, no en esta pelea. Su respiración se entrecortó. Si mi padre viene por mí, se enfrenta a los dos. James continuó. No te esconderé para protegerte. Estaré a tu lado y nos protegeré en voz alta donde él pueda ver. ¿Y si viene por mí? Preguntó entonces, aprenderá que no eres mi debilidad. James dijo, eres la razón por la que sigo luchando. Algo en ella finalmente se aflojó. Él extendió su mano no como una pregunta, sino como una promesa. Miró profundamente su mano y luego a sus ojos. Esta vez no dudó. Sus dedos se deslizaron en los de él. Su agarre era cálido y seguro. Juntos, dijo, se volvieron hacia la casa de bambú caminando uno al lado del otro. La flor silvestre tembló y el recuerdo de su largo y doloroso beso aún ardía en sus labios. James no solo había confesado su historia, finalmente la había dejado vivir dentro. Cánh cửa đóng sầm lại, ông Tuấn đối diện với một người đàn ông có quyền lực, dáng vẻ trầm tĩnh, đôi mắt sắc bén, không cần vòng vo, ông ta bước đến gần hắn giọng. Tuấn này, tôi làm vào trận này, tôi sẽ cậy ông đưa ông ra ngoài, nhưng ông phải với sự kín đáo của mình để tìm gì. Ông Tuấn đôi mắt động. Vậy thì tôi sẽ chờ tin tốt từ ông. Khi thoát ra ngoài, tôi sẽ khiến bọn chúng phải trả giá đắt. Người Cả thế, người ta lúc ấy em kéo kia kéo hẳn 10 gái vào. hứa ngầm chỉ cần còn đứng vững thì trận chiến này chưa kết thúc. Sự mặt ông đã nhận sự nặng mạnh. Của anh bên này là đi từng cái một. Ở phía xa cái gì? Đây là cái gì? Vẫn đang chờ đợi, đang tràn đầy hy vọng rằng không Ý trai cái gì? thực
thi nhưng họ hoàn thành không hay biết sau họ một bàn cờ ngọt đang được sắp đặt và kẻ thù của họ vừa tìm thấy lá chắn quyền lực cho riêng mình. Liệu ông Tuấn có thực sự thoát được vòng nao ní nhờ thế lực ngầm này, hay chính cái bắt tay trong bóng tối kia sẽ mở ra một âm mưu còn nguy hiểm hơn cho Uzi và Kiều Yêu?